Gracias, señora Presidente. ¿Son 4 minutos nomás los que tenemos de cierre? Diez minutos. Ahora estamos. Gracias, señora Presidenta. Bueno. Señora Presidente, yo todavía me estoy preguntando por qué es necesaria la intervención del Congreso en esta materia. ¿Qué estamos tratando y para qué lo tratamos? Hemos escuchado distintas posturas en torno del convenio del 3 de enero y yo creo que hay dos posibilidades. Si existe un acuerdo y uno de los firmantes de ese acuerdo ha decidido no cumplir con el acuerdo, en todo caso eso se debiera resolver en otro lugar y no en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación no tiene por qué ser juez o árbitro de una disputa entre dos poderes ejecutivos que no se ponen de acuerdo. Si por el otro lado no existiera un acuerdo, porque faltan, al momento por lo menos es bastante manifiesto que faltan las dos voluntades necesarias para el acuerdo, entonces no hay nada que ratificar. Por lo tanto, pongo en duda la necesidad de que tenga el Congreso de la Nación que involucrarse en esta cuestión. Claramente esto es así en el caso de los subtes, ni que hablar en el caso del artículo 2, ¿no?, de los colectivos, donde se dice: de la nada, corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia y demás. Sin perjuicio de que estas son cuestiones que vienen así hace más de 8 años y que recién ahora a alguno se le ocurrió que era una buena idea modificar el status quo de los últimos 8 años o más. Entonces yo no termino de entender qué es lo que estamos tratando ni para qué lo tratamos, pero sí creo entender por qué estamos tratando lo que tratamos. Se nos habló de federalismo, se habló de autonomía, se habló de distintas ideologías, se habló de buena fe, se habló de muchas palabras grandilocuentes que lo único que han intentado es tapar la cuestión de fondo, que es qué es lo que estamos discutiendo. Y no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo si no fuera por una cuestión mucho más banal, que es la plata, señora Presidenta. Esta es la discusión de fondo que en casi todos los discursos del día de hoy entiendo que ha estado ausente. Le hemos dado otro nombre, pero lo que ha gatillado esta discusión no es otra cuestión más que la plata. El Gobierno Nacional se quedó sin plata y entonces tuvo que anunciar un tarifazo, tuvo que ir por más financiamiento del Banco Central, tuvo que tirarle los subtes a Macri. Y Macri, cuando finalmente, después de firmar, hizo los números y se dio cuenta que no le alcanzaba la plata, dijo: bueno, no, esto no lo quiero cumplir. Entonces vamos a hablar de autonomía, vamos a hablar de federalismo, vamos a hablar de una cantidad de valores, pero lo que en el fondo está moviendo esta discusión y el móvil principal no es otra cosa más que la plata o la falta de plata, la falta de responsabilidad de dos poderes ejecutivos que detrás de esos supuestos valores se olvidan de la cuestión de fondo, que es los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y de los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, que, como se ha dicho aquí, en millones usan los servicios públicos de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que el Gobierno Nacional ya lo ha dicho más de una vez, habla de sintonía fina. En el fondo, cuando hay este movimiento de fondos y estos tarifazos, yo creo que en realidad tendría que hablar de ajuste, y para no hablar de ajuste entonces le echa la culpa a otros poderes y a otros jefes de gobierno o gobernadores. Me resulta particularmente incómoda la discusión de federalismo viniendo de donde viene, ¿no? Me parece que el Gobierno Nacional plantea la cuestión del federalismo 8 años más tarde y solamente cuando le conviene. Ya lo dijo la diputada Fadul en su exposición. Hace 2 semanas tratamos el tema del Banco Central. Había una propuesta concreta de federalizar el Banco Central en línea con lo que reclamaba la Constitución y los constituyentes del 94. Ese federalismo no era un federalismo conveniente para el Gobierno Central. Ahora este sí, el de transferir los problemas sin transferir los recursos, parece ser que es un federalismo hecho a medida y que es lo que pide el Gobierno Nacional. Entonces, me parece que las cosas habría que llamarlas por su nombre. Acá claramente hay un incumplimiento por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que firma un convenio y después rechaza ese mismo convenio, como bien se dijo acá a través de una conferencia de prensa, un convenio que además nunca se preocupó por mandar a la legislatura, ¿no? Con el argumento de que la legislatura no podía juntarse para sesionar.
Y creo que no hay ninguna duda de que el Poder Ejecutivo Nacional, en su accionar con el artículo 1 y el artículo 2 de la ley, y creo que el artículo 3 también, está violando la Constitución Nacional, cuando claramente, y ya lo han dicho muchos diputados preopinantes, claramente la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 2, deja en claro que se transfieren las capacidades, las responsabilidades, pero también se transfieren los recursos. Podríamos discutir cuáles son los recursos, pero en todo caso lo que está muy claro es que en el caso de los colectivos no hay ninguna transferencia de recursos. Así que si uno tomara una decisión muy estrecha de la interpretación de la Constitución, seguro que en el caso de colectivos se está violando, y muy probablemente en el caso del artículo 1 también se está violando la Constitución. Si me permite, me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de una anécdota. A fin de año pasado estuve en la asunción de una de nuestras concejales en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y en esa ceremonia de asunción había una discusión casualmente de coparticipación entre la provincia de Tucumán y el municipio de San Miguel de Tucumán, y uno de los concejales oficialistas dijo algo así como: no importa si cumple o no cumple con la Constitución, lo que importa es que esté al servicio de los tucumanos. Me parece que acá estamos haciendo las dos cosas. Claramente no cumple con la Constitución, y esto habría que tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, el incumplimiento con la Constitución tiene poco que ver con el bienestar general de los argentinos o de los porteños, que es lo que estamos discutiendo en este caso en particular. Por eso, como ya lo han expresado muy bien mis colegas de bloque, el diputado Piemonte y el diputado Comi, nosotros vamos a rechazar este proyecto, este dictamen de mayoría. Quisiéramos recordarle a la Cámara, señora Presidente, que en 2 oportunidades la coalición cívica ARI ha presentado proyectos amplios de transferencia de las capacidades de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires a través de una reforma grande de la Ley Cafiero, un proyecto de la diputada Carrió del 2006 y un proyecto del diputado Adrián Pérez del 2009. Entendemos que ese es el camino para tomar si nos creemos en serio lo de la autonomía. Entendemos que esa es la manera de respetar no solamente la Constitución Nacional, sino también la Constitución de la Ciudad Autónoma y remarco autónoma de Buenos Aires. Y entendemos también que en este caso y en otros casos que habrán surgido y que habrán de surgir, los poderes ejecutivos que tienen a su cargo la responsabilidad de gobernar tienen que ejercer esa responsabilidad y no pueden estar teniendo a los ciudadanos explicándoles lo inexplicable y no haciéndose cargo de lo que les corresponde. Por lo tanto, sigo sin entender muy bien qué es lo que estamos tratando, para qué lo estamos tratando. Sospecho que es por una única razón, mucho más vil que lo que nos dicen en los titulares, que es la plata, pero lo que estoy seguro, eso sí, que el gran ausente de la discusión de hoy ha sido el usuario de los subtes y el usuario de los colectivos, que en estos 8 o 10 años han visto pocas inversiones y han visto cada vez dificultades más crecientes para viajar. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Pratgay. Tiene la palabra el diputado Federico